Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tener que continuar con el siguiente video. Este viene un poco más relacionado con la sesión 3. Pero vamos, en la sesión 3 pues viene diferentes temas que vamos a tocar. Entre ellos el diseño y la distribución de la letra, ¿no? Además de la parte de los carteles, que también vienen en el temario. Pues no voy a expandirme tanto en la parte de los derechos de autor porque es larguísimo los artículos. Sin embargo, una parte importante de la que vamos a hablar es cuando se decretó una nueva ley de derechos de autor que fue hecha por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, ¿no? Estamos hablando de por ahí del 1996 y pues en la pantalla se puede ver sobre qué artículos vamos a hablar un poco en esencia, aunque voy a platicar un poquito también de lo que dice el primer artículo de la ley, que en este caso habla de la primera regla reglamentaria del artículo 28 constitucional, que tiene por objetivo salvaguardar y darle promoción al acervo cultural de la nación. Que esa parte es muy importante y es parte de que los turistas vengan a México para ver todo lo que tenemos que poder, que ellos puedan ver. Y básicamente el artículo se trata de darle difusión a toda esta parte importante de los medios de comunicación, con apoyando a los artistas y a las obras literarias que se estén dando o se estén creando en el país. Y pues obviamente aquí también pues en el artículo 2 dice que se debe de imponer un orden público, un interés social y una observancia general en todo el territorio nacional en su aplicación y administración que corresponde al Ejecutivo Federal por el conducto del Instituto Nacional de Derechos de Autor, que es el instituto encargado de llevar todos estos derechos del autor, ¿no? Vamos a irnos al artículo 3. Dice que está protegida por ley toda la creación original susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma o medio. Ahora sí me voy a saltar un poquito al artículo 4. Dice, las obras de objeto de protección pueden ser, según su autor, también conocidos, tienen con la mención del nombre, signo o firma que se identifica de su autor. O sea que, por ejemplo, cualquier obra la podemos firmar para denotar que es nuestra obra. Uh, las obras pues no necesariamente tienen que ser así, también pueden ser anónimas, sin mención, nombre, firma, por derechos de autor, y eso pues obviamente lo decide el mismo creador, ¿no? También puedes tener seudónimos, puedes tener algún signo distintivo que no revele la identidad del mismo autor. También existe por su comunicación, que son divulgadas y que en este caso son de conocimiento público, que en cualquier medio o forma se den en su totalidad, en esencia del contenido, incluso mediante una descripción de la misma. Y también existen las inéditas, las no divulgadas y las publicadas. En este caso, pues son muchas obras que se utilizan para poderse explotar de acuerdo a la naturaleza de sus obras, ¿no? Y luego tenemos también las obras que están almacenadas que están a disposición del público mediante el almacenamiento de medios electrónicos, es decir, ahorita como por ejemplo podríamos hablar de los NFTs, que en este caso pues sería parte de esta sección de las obras publicadas y que pues su almacenamiento se lleva a cabo por medios electrónicos. Y bueno, hay muchas más, hay primigenias, que en este caso son de origen, sin ser basadas en otra obra preexistente, es decir, que tienen unas características de originalidad, y las derivadas, que aquellas que se han adaptado a la traducción o transformación de una obra primigenia, es decir, que vienen de otra obra. También, según por los creadores, tenemos las individuales y las de colaboración. En cierta forma, pues las individuales, pues obviamente, como dice su nombre, pues las realizó solo una persona, y hay otras que son de colaboración que se realizan entre varias personas. Y las colectivas también, que pueden ser personas físicas o morales las que publican las obras y las divulgan también, pues obviamente tienen una dirección de origen y un nombre para contribuir a la diversidad de estos mismos autores. Y bueno, de aquí nos vamos a saltar un poquito a la parte donde viene esta parte que es de los derechos del autor, es el título 2,
Y la que tenemos aquí, que los derechos de autor a que se refiere esta ley se reconocen respecto a las obras de las siguientes ramas. Tenemos por orden alfabético varias menciones. Tenemos literaria, musical, conos y letra, dramática, danza, pictórica, dibujo, escultórica y de carácter plástico. Tenemos caricatura, historieta, arquitectónica, cinematográfica y demás obras audiovisuales, programas de radio, televisión, programas de cómputo, obras fotográficas, obras de arte aplicada que incluyen el diseño gráfico textil y de compilación, que es una colección de obras básicamente. Y esto es lo que habla el artículo 13, ¿no? Obviamente aquí vamos a tratar otro tema también importante, que es la parte de que realmente fue vamos a hablar de las copias y la piratería, que pues se da en todos los países del mundo y que es difícil de poder detener. Entonces, la piratería es un término que popularmente se usa para describir artículos apócrifos que son vendidos al consumidor fuera de la normatividad emitida. De acuerdo con la ONU y con la educación, la ciencia y la cultura, que en este caso tiene que ver con la UNESCO, la piratería se define como la reproducción y distribución de copias de obras protegidas por el derecho de autor, así como una transmisión del público o puesta a disposición en redes de comunicación en línea, sin la autorización de los propietarios legítimos de dicha autorización. Resulta necesario ser legalmente. ¿Sí? Bueno, eso es lo que vamos a tocar con respecto a ese tema. De todos modos, les voy a dejar la ley nacional de derechos de autor de México en la parte en uno de los apartados del portal, para que ustedes lo lean y puedan ver a qué derechos tienen derecho. Y vamos a entrar a la parte del el lettering. Aquí, como se dice, la lettering son letras dibujadas a mano, por lo que de una forma rápida y concisa el lettering lo podemos entender como aquellos trabajos de letras que han sido dibujados. Si se dan cuenta por la imagen que muestran ahí en la presentación, pues es una persona que está dibujando realmente su tipografía a mano. No puede ser hecha en la computadora realmente. Se trata de que lo hagan totalmente a mano. Y una de las características principales que tiene el lettering es que las letras en general, aparte de que tienen diferentes tamaños, diferentes espacios o espaciados, generalmente las letras son muy diferentes unas de otras. Es decir, si tú repites una A, generalmente es diferente a la que ya estabas haciendo anteriormente. Entonces, es algo complicado tal vez de entender en cuestión de lettering, pero tiene muy buena relación. Ahora, existen dos hermanos precisos de las cuales ya hemos hablado anteriormente. Uno de ellos es la tipografía y la caligrafía, que básicamente son como sus hermanos. Aquí tenemos la caligrafía, que esa también es a mano, en específico en cuestiones de lettering, aunque sí hacen un poco de letras de molde. Ahora también tenemos ahora sí las letras de molde, que obviamente son con tipos, que es en el caso los tipos de plomo, que son con los que se imprime o normalmente se imprime cosas con una máquina siempre, pero aquí tenemos una persona pasando el rodillo de la tinta para después imprimirlas en la prensa, ¿no? Reglas de lettering, son varias reglas de lettering, cuales podemos ver. Una es el peso. Si vemos la imagen que aparece aquí, estamos utilizando una tipografía Helvetica Neue, que en este caso pues tiene sus diferentes variantes: Ultra Lean, Ultra Light, Thin, Light, Roman, Medium, Bold, Heavy y Black. Ahora, cuando hablamos de peso nos referimos al grosor de sus trazos y por consecuencia al color de la letra. En este caso, el autor depende, más bien la tipografía depende mucho de la anchura de los trazos que tendrá en la obra descrita, en este caso la tipografía. Las tipografías pueden tener versiones diferentes como las que ya he mencionado y pues pueden variar de acuerdo a la tipografía que estemos realizando, pero el peso es muy importante, sobre todo para la parte visual cuando estemos leyendo. Luego existe otra parte que se llama eje o modulación. En este caso nos referimos a cómo está a lo mejor un eje transversal que corre entre la tipografía, como si fuera un eje cardinal dividiendo la letra. En este caso pues puede ser vertical o puede ser oblicuo, que en este caso puede rotar
en diferentes grados, pero tiene una línea base que es la que permite que nosotros tengamos en específico una mejor lectura con respecto de otra tipografía que tuviera algún movimiento en sí misma. En este caso, pues tenemos aquí las dos imágenes, que es de la letra O, un eje corre de forma vertical, el otro está ligeramente inclinado, pero podemos encontrar otras tipografías con ejes todavía más inclinados. Otra parte importante es el ancho. Ay, aquí dejé esta partecita de aquí. Ahorita la quito de aquí. Ahí está. Y lo acomodo. Y bueno, el ancho de la letra, normalmente cuando estamos trabajando en Illustrator, mucha gente lo que tiende a hacer es hacer que la letra la jalan de una de las esquinas para verse y quede al tamaño de la letra. No es recomendable hacer eso. Es mejor agarrar y volver a poner la letra o moverle a los puntajes de la letra para ver qué ancho es el que mejor nos acomoda. Pero eso básicamente depende mucho del diseñador, aunque muchas tipografías ya tienen el espaciado y todas las demás opciones que te da la letra, ¿no? Y luego tenemos las alturas de las X. Aquí por lo regular las alturas de las X pues dependen mucho del ojo medio o el núcleo del carácter. En este caso quiere decir que se notan más las diferencias cuando las hacemos en minúsculas, las letras X. Y bueno, tendemos a tener la X, que a veces se llega a ver incluso más ancha que las letras normales, pero también a veces puede sobrepasar la altura de la caja, aunque tratemos de cuidar muchas veces en el lettering el tamaño de la letra, pero en el lettering generalmente la X se llega a ver más grande que las otras letras por su acomodo. Otra cosa importante son los contrastes. Hay contrastes en cuestiones de los trazos, pueden ser finos o gruesos, pero eso también puede generar un problema de legibilidad y legibilidad cuando estemos haciendo el lettering. De antemano yo creo que las personas que se dedican a eso pues, tienen que tener mucho tacto al momento de estar haciendo las letras y también estar midiendo las proporciones para poderlas realizar. Y como todo se hace a mano, es complicado tener el ritmo y el tamaño correcto de lo que vayamos a escribir en la colocación de las letras. Otra regla son los remates o las serifas. A lo mejor no se nota muchas veces aquí los remates, pero son las partes donde terminan también las tipografías, que generalmente cuando están haciendo lettering tienen una terminación gruesa y tienen una dirección también. Pero a veces estos caracteres, cuando los tendemos a hacer delgaditos, como que no se llega a ver tan bien la letra. Entonces tendemos mejor a utilizarlos con terminaciones más gruesas, los remates. Otra parte importante son las ligaduras, que en este caso son las uniones que tienen dos caracteres entre sí, que se pueden fusionar o pueden ser separados. Estas, ¿cómo pueden ser separadas? Pues muchas veces es por diferenciar el color, y otra puede ser, en este caso puede estar una encima de la otra, para hacer las ligaduras también y diferenciarlas unas de otras para separarlas. Ahora vamos a ver otro tema que es el que nos importa mucho, que también es parte de nuestro proyecto final, que es la parte del cartel. Los carteles tienen la función de informar todo lo que vayamos a hacer. Ahora, para definirlo tendremos que pensar en un modelo que sea estático visual. Es decir, se va a quedar ahí mucho tiempo, tiene que llamar muchísimo la atención y pues obviamente tiene el propósito de comunicar ideas, mensajes que sirven de anuncio para difundir o promocionar un producto o un evento, ¿no? Cuando vemos un cartel feo generalmente pues nos damos cuenta y pues no nos gusta, por supuesto, y aborrecemos verlo también, ¿no? Y un cartel bueno pues nos gusta verlo todo el tiempo. Bueno, el cartel pues se nació más o menos a mitad del siglo XIX. Es una sincronía estética de estilo del Art Nouveau. Ahora, también tiene que ver con el futurismo y el Art Deco, constructivismo y el surrealismo. Y por último, con el pop art, que es con el que ha agarrado mayor impulso porque puedes agarrar información o textos o imágenes de todo tipo y fusionarlas en un mismo cartel. Por eso el cartel es un importante divulgador de información,
más predominante en el momento, ¿no? Ahora, algo que se debe destacar es el mensaje que se lleva en el cartel, que su objetivo es, como ya había mencionado, es captar la atención del público y que generalmente está en movimiento y solo tiene unos segundos para alcanzar a leer lo que dice el cartel. Entonces, el cartel debe de tener la información muy clara y precisa y lo suficientemente el texto tiene que ser de buen tamaño para que las personas puedan alcanzarlo a leer en el poco tiempo que tienen al estarlo viendo, porque generalmente no se van a detener tanto tiempo para leerlo, ¿no? Tiene ciertas características, por ejemplo, el cartel. Vamos a hablar de algunas. En este caso, como ya les había mencionado, la primera es llamar la atención. La atención del público es preponderante y necesaria para poder causar impacto en las personas cuando estén leyendo nuestro cartel. ¿Y cómo vamos a obtener eso? Lo vamos a obtener a través del balance. Es decir, tenemos que tener unos gráficos muy buenos que estén correctamente balanceados entre sí y que todos los elementos contengan información muy clara y precisa, pero tampoco tratando de evitar la parte de la saturación de imágenes. Es decir, si tenemos demasiadas imágenes, también podríamos romper un poco el balance que tiene nuestro cartel y podría resultar contraproducente o aburrido también, y a lo mejor distraer sobre la verdadera información que se quiere dar en nuestro mensaje que está en el cartel. Y tiene otra función, por ejemplo, que es la información, tiene la función de comunicar, y para eso vamos a utilizar pues muchas veces las imágenes y los textos, pero el cerebro va a ser el causante de que capte la información que vamos a darles directamente con nuestro cartel. Ahora, los carteles generalmente pueden tener incluso, pueden ser estáticos, pero también pueden generar en algún momento movimiento, ¿no? ¿Por qué movimiento? Porque necesitamos que esa información nos vaya guiando poco a poco hacia el término de la información para que alcance a leerse a lo mejor de cierta forma, a lo mejor de derecha a izquierda, de arriba a abajo, o de forma eólica, ¿no? O concéntrica. Ahora, una de las partes más importantes que tenemos del cartel es que debe ser un cartel informativo, porque en este caso, generalmente el cartel lo que va a marcar son los eventos o conferencias o cursos o reuniones o espectáculos que se van a realizar en un tiempo determinado. Es decir, tienen un tiempo de vida y caducan en cierto tiempo. Por eso es que a veces los carteles pues, los vas a ver que están cambiando constantemente y van a desaparecer de donde lo hayan publicado. Ahora, ¿cómo se hace un cartel? Pues hay que delimitar ciertas cosas. En este caso, hay que delimitar el tema cuando lo vayamos a hacer. Para nuestro trabajo final, lo voy a poner aquí. O del trabajo que vayamos a hacer también, lo puse aquí en la pantalla. Sí, tenemos el foro del cartel, que también lo van a tener que responder. Un diagrama del flujo de los... en este caso, vamos a tener también un ejercicio muy importante de diagrama de flujo con la aplicación de Instagram. Ahorita les voy a mencionar qué es esa parte. Tenemos nuestro examen parcial. Y bueno, en el trabajo final, que ya vamos a hablar un poquito, que vamos a tocarlo un poquito en este tema final. Es bastante extenso el trabajo final, que es la realización del cartel, ¿no? Y lo vamos a hacer sobre el tema que se llama la adopción de perros o apadrinamiento de un perro. Pero bueno, aquí tenemos diferentes, como les decía, cómo se hace un cartel. Pues tienes que recopilar la información básica que necesitas acerca del tema y cómo lo vas a desarrollar. Y esta debe ser limitada, no puedes dar mucha información dentro del cartel, a menos que vaya a ser a lo mejor un concurso o algo así, donde sí se necesitan establecer todas las cantidades de reglas, pero también tiene que ver, o las bases, pero también tiene que ver la cantidad de información que se va a poner, el tamaño de letra y el tamaño del cartel, para que las personas, aunque obviamente para este cartel lo que necesitan es acercarse más para leer esta información de si fuera, por ejemplo, un concurso, ¿no? A diferencia de que si fuera un cartel donde a lo mejor nada más pones ahí un espectáculo y pones la fecha de realización como si fuera un concierto.
Ahora debes analizar la información, debes de llenarte de ideas y ser creativo para conceptualizar el tema. El tema de nuestro cartel, pues ya se los mencioné. Ahora debes de realizar bocetos mismos del cartel para ver cómo va a funcionar y cómo vas a pegar las ideas y hacia dónde va a ser dirigido, porque su función principal es comunicar y llevar al final que una persona entienda el mensaje. Ahora los elementos pues, pueden elegir diferentes colores, diferentes textos, diferentes imágenes, puedes incluso trazarlos en Illustrator. En el trabajo final pues se tienen que trabajar en Illustrator y en Photoshop, y los textos pues no pueden tener ninguna falta de ortografía. Además debe venir la dirección del perfil de Instagram que vayamos a hacer en cuestión de la fundación que tenga el perfil de Instagram, para que les sirva el cartel que vayamos a hacerles para que lo publiquen en sus redes sociales, y si ellos lo quieren imprimir, adelante. También tenemos que, aparte del contenido, mejorar el contenido y en este caso tener los datos que sean gráficos y sintetizarlos, ¿no? En esta imagen derecha vamos a ver que el título es importante cuando vamos a crear nuestro cartel. Debe ser legible, claro, incluso de lejos. Igual la fecha para que la podemos entender, pero si se dan cuenta el cartel tiene diferentes tamaños de letra que son importantes y marcan los contrastes de las letras, y también las tipografías no necesariamente tienen que ser las mismas ni el mismo tamaño. Debes de poner, por ejemplo, tal vez en este caso como no tenemos una hora del evento, aunque podríamos hacerlo el cartel delimitándolo con una hora del evento, se podría hacer. Sin embargo, debe ser un cartel que dure mucho más tiempo, porque pues estamos hablando de la adopción de perros, ¿no? A menos que fuera un evento donde vayan a estar a lo mejor en algún parque para que la gente vaya y adopte a los perros, pero en este caso pues no, lo vamos a dejar abierto, no debe venir exactamente la hora y momento, pero sí el lugar o el teléfono donde se puedan comunicar con estas personas o estas fundaciones para que puedan donar alimento, pueden dar hogar temporal o puedan adoptar a los perros o los gatos. Y por ejemplo, pues debe venir el nombre, básicamente, y debe venir siempre el nombre de la asociación o la fundación, no puede variar. Y en este caso incluso podrían venir patrocinadores, pero estos no tenemos realmente patrocinadores para estos eventos, a menos que veamos en la página o nos lo pida tal vez ¿cómo se llama? La fundación, para la parte del proyecto final sobre la donación de comida y la adopción de perros. Ahora vamos a ver esta parte importante, porque creo que podrían tener dudas en esta parte del diagrama de flujo que viene en una parte de los entregables. Pues ya sabemos aquí, por ejemplo, que es un diagrama de flujo, pero también viene aquí la información. Es una herramienta que se utiliza para representar gráficamente un proceso para una fácil compresión, detallando información, materiales y pasos lógicos a seguir de manera ordenada de una tarea, y asimismo resolver un problema o un fenómeno en una situación. En este tema, pues lo que hice fue hacerlo sobre la aplicación de Instagram. Puede ser sobre su perfil o puede ser el perfil de cualquier otra persona. ¿A qué me refiero con eso? Que la única parte que vamos a hablar no va a ser del inicio. Cuando nosotros nos metemos a Instagram, pues nosotros tenemos un perfil de inicio donde podemos ver a lo mejor toda la información de diferentes personas a las cuales seguimos, o nos gusta su trabajo, o como todo, en general nuestros gustos, ¿no? Pero esta parte no vamos a hacer el trabajo, la vamos a hacer sobre nuestro propio perfil o el perfil de otra persona. En esta parte, el diagrama de flujo va a hablar específicamente, por ejemplo, de donde viene el inicio, más bien el inicio, ¿no? Donde viene nuestro perfil, donde viene nuestra imagen de nosotros en Instagram, las partecitas que forman esta parte. Es decir, en orden cronológico yo voy a ordenar en un diagrama de flujo cómo se ve un perfil de Instagram. ¿Cómo vamos a ir ordenando? Lo primero que vamos a ver de arriba hacia abajo, si fuera un diagrama de flujo, pues veríamos la palabra Instagram, la opción de buscar, veríamos la casita, que es nuestro hogar. En este caso también tendríamos la parte de los mensajes, la opción para estar enviando cosas o publicar, también para encontrar ubicaciones y sale el corazoncito, y por supuesto nuestro perfil, ¿no? Lo segundo que vamos a notar, que en un orden hacia abajo, descendente,
sería pues la imagen del perfil, el nombre del perfil, la opción de enviar el mensaje, a quienes seguimos y otras partes donde dice que tenemos aquí, por ejemplo, bloquear usuario, restringir, reportar usuario o cancelar. Y subsecuentemente la información que viene importante, que es aquí, cuántas publicaciones tiene el perfil, cuántos seguidores, a cuánto sigue ese perfil, el nombre del perfil e información que tiene el perfil, que en este caso también sería incluso si tiene alguna página web y que otras personas lo siguen, además de estas opciones que aparecen aquí para darle relevancia e importancia a algunos momentos o eventos dentro del perfil de Instagram. Y por supuesto las publicaciones, videos y etiquetados. Aquí pues no podríamos poner en esta parte todas las publicaciones que la persona ha puesto. Pondríamos a lo mejor 3, podríamos de los videos 3, podríamos de los etiquetados deben venir varios también. Entonces, el diagrama del flujo es bastante claro y preciso con respecto a esa información, entonces no debería de existir muchas dudas de lo que deberíamos de hacer. Ahora, pues obviamente, como les habían dicho en todos los otros proyectos, pues viene la portada, la introducción y, pues por supuesto, el diagrama de flujo que tiene una validez de 3 puntos y esta pues puedes usar mínimo 3 láminas, es decir, 3 hojas. Lo puedes hacer en PowerPoint o lo puedes hacer en Illustrator. El punto final es que lo entregues en formato PDF y tiene un valor de 5%. Con lo demás no creo que tengan ninguna parte de ningún problema porque es el foro, el diagrama. Y ya les había mostrado un poco del examen parcial, que es lo que va a venir después.